Muy buenas noches, saludos amigos de Radio Latino 2, Radio Prensa y Televisión. Bueno, la noche de hoy tenemos un invitado especial al ingeniero Leonardo Escobar, que recién nos estuvo visitando por acá por los Estados Unidos. Ahora sé que está de regreso en Ecuador. Y también con nuestro compañero de los días jueves, al doctor José Elías Rodríguez. Vamos a pasar a saludar a nuestro invitado, el ingeniero Leonardo Escobar, ¿no? Y tratar de este tema que es sumamente importante con todas las visitas y todo el trabajo que él ha venido haciendo en favor de los pequeños empresarios. Vemos que siempre está comentando, subiendo información de los pequeños empresarios y cuál es el rol estratégico, ¿no? Del valor agregado en la competitividad empresarial y su potencialización a través de las políticas públicas, ¿no? Porque eso, muchos el día de ayer teníamos un programa y justo hablábamos con 36 parroquias de Quito. Entonces, saludos, muy buenas noches, Leonardo, y gracias por aceptar la invitación. Gracias, buenas noches, apreciado y querido amigo Wellington. La verdad que es un honor conversar contigo. Un ejemplo de migrante, como bien dices tú, una hora con migrantes, o el doctor Elías Rodríguez, con su bandera ahí atrás, el Ecuador, un orgullo, porque ese Ecuador profundo que hablamos necesita políticas públicas, porque es cierto que estamos bien en la exportación de productos de siempre, banano, cacao, flores, madera, brócoli, muchos. La lista sería 15 productos como mínimo, no sería top 10, sino ya top 15 de productos que pasamos los 20.000 millones de dólares. Pero necesitamos también la agricultura familiar campesina, la que te exporta también chochos, te exporta mote, te exporta achochas, diferentes productos. ¿Y por qué? Porque resulta que los migrantes, y esto ustedes dos dominan mucho más, y Radio Latina que comunica a la colonia, la zona triestatal, Connecticut, New Jersey, Nueva York, tiene cerca de 3 millones de ecuatorianos de primera, segunda y tercera generación. O sea, ya nietos nacidos totalmente de hijos tal vez nacidos en Estados Unidos. Esto domina a ustedes mucho más. Pero siempre el romanticismo, la nostalgia, el afecto está atado por las costumbres, por religiones, por pasiones, por el deporte, porque en un momento dado Carapaz está en lo alto, porque en un momento dado la selección del Ecuador vuelve a clasificar al Mundial, porque la comida nos une y nos recuerda al padre, al abuelo. ¿Y por qué más que eso? El esfuerzo de ustedes y ustedes. El año pasado, el Banco Central marcó 6.200 millones de dólares enviados por los migrantes de ecuatorianos en el mundo. Este año estamos ya terminando agosto, el octavo mes, y el Banco Central piensa que llegaremos a los 7.000 millones de dólares. De esa parte, el 70% viene de Estados Unidos. 70% de 6.000 y pico de millones, estamos hablando que de Estados Unidos vienen 4.200 millones de dólares. Si comparas la fuerza de talento, porque a mí no me digan que el inmigrante solamente es obrero, hay personas de talento, ustedes dos que están aquí, y muchos, y hablo enfáticamente, y perdóname que me exprese así porque hablo con pasión, porque también fui migrante durante 10 años, entonces resulta que si el 70% pertenece a las emisiones de remesas de Estados Unidos, estamos hablando de más de 4.000 millones que vienen. Y si seccionamos por regiones, la costa este y la costa oeste, seguramente de esos 4.200 millones, seguramente el 65% viene de la zona triestatal. Entonces,
Mira la capacidad adquisitiva que tienen los ecuatorianos de esfuerzo propio. Y con esto que yo recorrí el mes de marzo y abril, 48 días en Europa, y luego he recorrido varios estados de Estados Unidos, sí me siento con la enorme satisfacción. Y a mí me gusta hablar con ejemplos claros. La Taza Dorada, que nació gracias a Wellington Sánchez, a Wellington Pérez y a Víctor Nivelo, en una reunión que tuvimos en el Verdi College, una conferencia. Mira, el café ecuatoriano, vinieron de Nueva York expresamente, me llamaron, y fueron a comprarlo a Payatanga, donde indígenas nuestros, llamándolos indígenas con el respeto que se merecen, como los amazónicos, como los galapagueños o como los cholos campesinos de nuestro Ecuador profundo, vinieron a comprarle a ellos y querían firmar un contrato por 5 años. Hablé con el economista Humberto Heredia, un hombre brillante, talentoso, que estudió toda su carrera hace 40 y pico de años en Nueva York. El padre de él, don Alberto Heredia, mi gran amigo, en paz descanse, fue el mayor exportador de café en el Ecuador que hubo y tuvo la historia del Ecuador. Así figura en los registros. Entonces, no solamente eso, hay varios productos y a mí me alegra que la Cámara que organizas tú, que los ejecutivos que participan, están siempre dándonos iniciativa, incentivos, orientación. Y lo que nos falta, preparación financiera, preparación comercial, relaciones con los Estados Unidos, las exigencias que nos pide un mercado no exigente, es un mercado normal, el de Estados Unidos y el de la Comunidad Europea, que nos piden los requisitos, certificaciones internacionales, nos pide el FDA en Estados Unidos, nos pide la Comunidad Europea las certificaciones especiales. Entonces, esto no lo conocen los pequeños y los medianos productores. No lo conocen. Yo fui exportador de mango, pero claro, yo pertenecía a un gremio de, exportación, de exportadores. He sido exportador de otros productos, pero el pequeño productor, que estamos viviendo un boom en estos momentos, aparte del cacao, el plátano verde, el que nos sirve para el bolón, para la sopa de bole verde, el caldo de bole verde, y para patacones y los chifles. Te cuento con la mayor emoción, si me permite llamarte Elías, y no el doctor, y tú me llamas Leonardo, Wellington, te cuento que tomé el vuelo de Nueva York a Sacramento, vuelo directo de 6 horas 20 minutos. Qué alegría que en la compañía JetBlue, cuando pasan la azafata a darnos los snacks con las bebidas que tú sabes que son cortas hoy en día, te dan una soda, una gaseosa, o agua, o café, o té, el snack que me dan son chifles ecuatorianos. ¿Tú te imaginas? Tal vez para muchos digan que es una tontería, pero que en una compañía como JetBlue, en un vuelo tan largo, directo, y esto fue hace 10 días, me dieron chifles ecuatorianos. Hice un video en pleno avión, hice un video porque me sentí orgulloso. O sea, yo sí agradezco a Ecuador. A mí me dio los primeros años de estudio en la Universidad de Babahoyo, de ahí pasé a Palmira, Colombia, de ahí pasé a Europa, me gradué en España, especialicé en Mannheim, Alemania, en Bolonia, en varios sitios. Trabajé en Marruecos, trabajé en República Dominicana, en el ingenio de la Gulf Western, pasé a Nicaragua, Panamá, Ecuador, y trabajé 3 años como asesor en Venezuela, de ingenios azucareros, cuando esa Venezuela era y sigue siendo tan rica. No voy a entrar en temas políticos, no es para eso, pero era una Venezuela próspera, agrícola totalmente. Hay esa primera parte para que sea un diálogo ameno. Gracias, Leonardo. Sí, no, imagínate, tu vida es toda una historia. Me imagino que se tendrá que escribir muchos libros de diferentes vidas, ¿no? Pero pasamos con José Elías, que bueno, él también es un experto en todo lo que tiene que ver en la comercialización y lleva muchos años siendo parte de los grupos de empresarios que han traído productos acá al Ecuador. Lo único que sí hay que hacer algunas aclaraciones, ¿no? Que son importantes. Muchos de los productos que se comercializan aquí en los Estados Unidos, que son eh, tradicionalmente ecuatorianos, son empacados
y embotellados acá, en especial en el estado de la Florida, ¿no? Entonces hay cosas que todavía no las estamos muy bien manejando, pero que es parte de los negocios, es parte de lo que los compatriotas ecuatorianos acá en el exterior también se han integrado como empresarios, inversionistas en este mismo país. Así que paso con usted, José Elías, ya nos dio bastante material nuestro amigo Leonardo para que usted también lo analice y nos pueda explicar un poquito lo que acabó de comentarnos el ingeniero Leonardo Escobar. Bueno, primero, buenas noches y gracias por la invitación. Siempre contento de estar aquí los jueves con ustedes. Wellington, Leonardo, una persona que le conozco por muchos años, no solo ha trabajado dentro de las áreas de agricultura, porque también es partícipe y fue partícipe cuando luchamos por la doble nacionalidad hace muchos años. Así que sí, los ecuatorianos en el exterior venimos trabajando por muchos años y creo que ha crecido esta comunidad, no solo en volumen, pero sino en profesionalismo y también en empresarios, porque hay una gran cantidad de empresarios ecuatorianos que hacen sentir orgulloso al país, pero también son la base económica, el seguro social de las familias directamente en el Ecuador. Y como decía, esos billones de dólares que siguen llegando al país, inclusive en este momento cuando Estados Unidos ha transformado al migrante en un criminal y están unas deportaciones sumamente grandes, seguirán luchando por el derecho y el favor de las familias en el Ecuador. Y es importante porque queríamos hoy reflexionar sobre cómo las empresas ecuatorianas están transformando sus procesos productivos para competir en un mercado global cada vez más exigente, ¿no? Y cómo el gobierno está o no está apoyando estos esfuerzos, porque el valor agregado es la diferencia. Una empresa que aporta sus productos o servicios, ya sea a través de las innovaciones, en la calidad, en la tecnología, o también en la sostenibilidad para destacar frente a las competencias. Y como decía en algún momento Leonardo, sí hay empresas que todavía les falta crecer, desarrollar más acciones, pero más que nada, unificar esfuerzos para tener mejor apertura en el mercado internacional. Y además de eso, ese apoyo económico se requiere. Yo hoy día justo tuve reunión con dos empresarios ecuatorianos que han venido para tratar de abrir mercado, uno de flores y otro de chifles, para abrir mercado aquí en los Estados Unidos. Así que Ecuador es un país históricamente dependiente de exportaciones primarias, como lo habías dicho, el petróleo, el cacao, y un país históricamente que debería incorporar un valor agregado que es crucial para diversificar la economía y fortalecer la presencia en el mercado internacional y que debemos de seguir saliendo simplemente como mano de obra. Muchas gracias, José Elías. Y le comento algo, ¿no? Que en estos días me estuvieron preguntando y haciendo una pequeña consultoría. Estoy colaborando con la Universidad de Ibarra y con algunos alumnos de diferentes universidades del Ecuador, donde que ellos tienen que hacer un trabajo comunitario, creo que son 120 horas. Entonces me han pedido que les ayude en la elaboración de proyectos. En este caso, nosotros estamos haciendo anteproyectos para ayudar a los pequeños y medianos empresarios de una forma voluntaria, completamente gratuita, ¿no? Pero es solamente el anteproyecto. Ya todo lo que tenga que ver con el proyecto, marketing y eso es completamente aparte. Y entonces, el día de ayer justo conversaba con algunas organizaciones, hicimos una entrevista, usted se ha de acordar de nuestro amigo Magno, ¿no? Y que él está organizando ahí en las parroquias de Quito. Pero la parte fundamental que muchas de estas personas presentan todos los problemas que tienen las diferentes parroquias, pero ninguno de ellos presenta, o sea, tal vez alguna alternativa. Dice, tal vez por este lado nos pudieran ayudar. No hay nada de eso. Entonces, el problema principal que estamos teniendo en el Ecuador es la falta de información, ¿no? La falta de que alguna persona realmente les organice y que la academia, en este caso, como estamos haciendo con una alianza estratégica que hemos hecho con la Universidad Católica de Ibarra, para que los jóvenes estudiantes, claro, con una puntuación de 9.5, 10 sobre 10, comiencen a trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos más adelante pueden trabajar como un socio estratégico, igual que las universidades de acá, ¿no? En cuestión de marketing, en cuestión de posicionamiento de producto, educación financiera, todo lo que tiene que ver con el negocio y que ellos necesitarían como asesoritos.
Entonces, hay una visita que va a ser muy importante en este mes allá en el Ecuador. Hay una feria, creo que es esta semana, en Guayaquil, que van a llegar una delegación de Saudi Arabia, va a llegar de Qatar, Emiratos Árabes Unidos. Entonces, todos ellos dicen, ¿y ahora quién nos invita? Digo, pero si esto no se trata de que les inviten, aquí va a valer el conocimiento. Vamos a bajar los datos de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Saudi Arabia para que ustedes entiendan quiénes son los empresarios que vienen y cuál es el tipo de producto que van a consumir. Entonces, en base a lo que me pidieron, porque estaba allá por Pedro Carbo, en Valle de la Virgen, algo así se llama, entonces ellos quieren posesionar algunos tipos de productos, me pidieron, junto con estos jóvenes bajamos toda la información, números de teléfono, correos electrónicos de los empresarios que van a venir. Entonces ahora tienen que armar una carpeta para presentarles o enviarles vía correo electrónico para que los empresarios de Arabia Saudita sepan qué tipo de productos hay en Ecuador en pequeñas y medianas o en grandes cantidades para que comiencen a decirles, mire, yo quiero conocer a este empresario, yo quiero conocer a este otro empresario. Entonces, ellos dicen, necesitamos dinero en, en Pedro Carbo, todo lo que es Jipijapa y esa parte, ¿no? Lo primero que me preguntaron es cómo podemos trabajar. Les había hablado sobre el cultivo de maíz, ¿no? Porque ellos cultivan solo una vez al año, siembran y cosechan una sola vez al año y les dejaba saber que estos países en los Emiratos Árabes consumen el 60 y 40% de agua del subsuelo. Ellos siembran en el desierto, compran grandes cantidades de abonos eh, eh, de diferentes tipos de productos que están a lo menos en los países estos como es en este caso Taiwán, la China, ellos están manejando mucho el residuo de coco, ¿no? Entonces ahí hay una gran oportunidad porque ellos eso usan como moch o como eh, producto para sembrar las variedades que ellos tienen ahí, recuperar ese campo de estas partes de los Emiratos Árabes, donde que prácticamente es arena, igual que lo que pasa en el este de Europa, ¿no? Que ellos también siembran en invierno, pero igual que lo que hacen allá para la siembra de las flores, ¿no? Entonces, todo esto les pusimos como datos. Ahora, acá en Estados Unidos, el día 27 en Waterbury va a haber un evento a través de la alcaldía. Se les consiguió la invitación para algunos alcaldes y prefectos. Pero el primer problema que tenemos es la pregunta que le hacemos. Señores, ¿ustedes están preparados para venir acá? ¿Qué es lo que ustedes quieren comercializar acá? ¿Cuáles son los convenios que quieren llegar con estas alcaldías? No tenemos ningún tipo de información. Tuvimos que hacer un trabajo por esta parte del café porque vienen de Cumandá, justamente de allá de Payatanga, de Huigra, esta otra parte también de Bucay y del oriente ecuatoriano. Todo lo que viene a esta área del oriente ecuatoriano hasta llegar a Morona, Santiago, vienen trayendo café, pitacaya y eso. Entonces, igual con los jóvenes hicimos un estudio y encontramos que hay 4 grandes empresas en la ciudad de Waterbury que ellos compran solamente café en grano, que le pasé a Leonardo. Entonces, hablando en este tema, Leonardo, ¿cómo podemos entender que hay una gran cantidad de visitas y de empresarios acá, pero no vienen preparados? No vienen educados para hacer negocios. Es más, cada consulado en el Ecuador o cada embajada del Ecuador, de los diferentes países, tiene una base de datos, porque eso es lo que estamos haciendo con los jóvenes, bajando esa base de datos para ver cuál es la cantidad de productos que pueden vender los pequeños y medianos empresarios de una forma organizada, de una forma diplomática, que llegue la información a estos sectores. ¿Tú no crees que ese es el gran talón de Aquiles de nuestros pequeños y medianos empresarios, Leonardo? Igualito. El gran debilidad es que no es solamente el presidente de la República de turno el que tiene que resolver los problemas. No es el ministro de Agricultura, el ministro de Comercio Exterior y de Industrias y el canciller los que tienen que resolver los problemas. El Ecuador es agropecuario, como dijo Roldós, del Carchi al Macará. O sea, ¿dónde están los prefectos? Ellos tienen la competencia agropecuaria. ¿Dónde están los alcaldes? Son 221 alcaldes. Si tú hablas de Guayaquil,
Guayaquil, cuando termina en Puente Lucía, al lado de Novol, tiene grandes cultivos de cacao, enormes plantaciones de cacao, cerca de, si no me equivoco, cerca de 6.000 hectáreas de cacao y de cacao de exportación. O sea, hasta Guayaquil es agrícola. Cuenca, que tú la conoces mejor que nadie, también es agrícola. Quito, a 45 kilómetros de Quito, queda la mejor finca cafetalera del mundo, no del Ecuador, del mundo, y no declarado por Anecafé ni declarado por el gobierno, declarado por la ICO, que es la Internacional de Café, con sede ya no es en Londres, sí, en Londres es con sede en Londres, que pertenece a las Naciones Unidas. O sea, mira, tenemos concejales rurales que ganan $2.800 mensuales. Tenemos presidentes de juntas parroquiales que ganan más de $1.000 y pico de dólares mensuales. Se supone que ellos son los que tienen que orientar a quienes lo han elegido. ¿Quiénes los han elegido? Campesinos. El sector rural son campesinos de la costa de la Sierra del Oriente. Entonces, tenemos tantos productos, como digo, fuera de los productos tradicionales, flor, balsa, brócoli, pitahaya, que ya pasamos los $300 millones, etcétera. Hay que orientarlo, lo que tú haces permanentemente, lo que estamos haciendo nosotros con United Project Global, Víctor Livelo. Hemos contactado la lemoringa, un producto de moringa, con un joven brillante de Machala que se han mandado los contenedores. Se han contratado también otros productos, el café, como te dije. El café es un problema en el Ecuador enorme. En el café, el Ecuador llegó a tener 556.000 hectáreas de café. Hoy en día solo tenemos 26.000 hectáreas. 26.000. Hemos perdido 530.000. Lo que le pasa a Costa de Marfil y a la otra república, que perdieron 750.000 hectáreas de cacao en 3 años, y por eso es que el cacao está con los precios, pero por las nubes. ¿Qué ocurre? Que no se los orienta. Hoy hay el boom del plátano verde en el mundo. Hay una demanda tremenda en el mundo. Yo estuve en Europa 48 días, contacté a unos plataneros, pero Ecuador tenía el cantón El Carmen, que tenía 70.000 hectáreas de plátano. Hoy día no tiene más de 42.000, 44.000, por más que el señor presidente de la Asociación de Plataneros del Carmen me escribió y me dijo: ingeniero Escobar, no es así, nosotros pasamos las 40.000, bueno, 42.000, pero tenían 70.000. Y segundo, lo hermoso de la tierra del Ecuador es que yo soy un demócrata completo, amante de la democracia, pero tengo que aceptar que la historia agropecuaria, Galo Plaza Lazo en 1948 como candidato a presidente, dice que va a poner la agricultura en los primeros puestos del mundo. Con su ministro que nombra y gana las elecciones, Clemente Jerome Indaburo, del puesto 28 estaba el banano ecuatoriano, en 19 meses lo llega a colocar en primer puesto de calidad y cantidad en el mundo. Desde 1950 hasta la fecha, solo 2 meses bajamos del primer puesto. En 1982, en la corriente del Niño, que fue tremendamente grave, y se vinieron todos los puentes de la costa abajo. No solamente fue Carlos Plaza Lazo con el banano, con muchos productos, amplió. Luego nos saltamos a la dictadura militar. Por más que soy demócrata, tengo que aceptar que el dictador Rodríguez Lara no sembró el petróleo como dijo, pero hizo una reforma agraria. La tierra está bien repartida, bastante bien repartida. Solamente en cacao teníamos el año pasado 629.000 hectáreas. El 80% de las 629.000 hectáreas son cultivos de menos de 7, 8 hectáreas. O sea, son 195.000 productores ecuatorianos. Y hay haciendas como Esteban Quirola, que es un hombre que yo admiro, que tiene 98 años y que tiene miles de hectáreas, pero la mayoría son pequeños productores. Entonces, ¿qué ocurre? Que es ahí donde y toco públicamente. La Universidad de Manabí
2 universidades de Manabí han regalado en estos últimos 5 meses 4 o 5 millones de plantas de cacao. La prefecta acaba de anunciar que ha regalado 1 millón de plantas. Eso no es políticas públicas. ¿Por qué? Porque sembrar más hectareaje significa que va a haber mayor oferta cuando ya Costa de Marfil y Zaire y África comienzan a reproducir lo que habían perdido. Lo que tienen que hacer es lo que hizo uno de los grandes científicos ecuatorianos a nivel mundial, el ingeniero agrónomo Freddy Amores. Le voy a mandar el teléfono por si algún día. Es el principal consultor de cacao en el mundo, de la ICO, que queda su sede, estaba en Londres y ahora está en Azerbaiyán. Él es el hombre entendido. ¿Qué es lo que él dice? Si la media de cacao productiva en el Ecuador es de 5,5 quintales, con la poda nosotros ganaríamos el 50%. Subiríamos a 8 quintales por hectárea. Si estamos produciendo real 4.000 millones de dólares de ingresos, con la poda estaríamos en 6.000 millones de dólares. Pero aumentando el hectareaje, como lo están haciendo, sí, se ve bonito, pero no es lo técnico. Como tú decías, no hay datos, no hay censo agropecuario desde el año 2000. No hay una agenda agropecuaria de Estado como la hizo Fujimori desde el año 2005, que la dejó el presidente Lucio Gutiérrez. No hay un comité científico. Tenemos una plaga, 2 plagas tremendas. La del moco y la del Raiza 4, que son en las musáceas. La del moco ya está establecida en el Ecuador. La de la Raiza 4, no. Y tenemos científicos de la calidad del doctor Víctor Hugo Quimí y del doctor Llerena, profesor de la Católica, que no los aprovecha el Ecuador. Entonces, ahí son las contradicciones que uno dice, teniendo los talentos, ¿por qué no aprovechamos para, por ejemplo, la República Dominicana? Es el primero en el mundo exportador de banano orgánico, cuando el que debiera ser el primer exportador de banano orgánico en el mundo debiera ser Ecuador, por sus tierras, por su luz, por su agua, por su experiencia. El segundo país creo que es Perú. Entonces, son contradicciones que faltan políticas públicas establecerse en el país. Gracias, Leonardo. Bueno, tenemos nuevamente un componente grande de toda esta información que nos facilita Leonardo, ¿no? Y que nos deja ver un poco más claro las cosas. Pero hay preguntas que uno realmente se hace, ¿no? Y voy a comenzar por el café. Acá podemos buscar en estadísticas, ¿no? En todo lo que tiene que ver en una data y una big data del café acá en Estados Unidos, hay unas comercializadoras colombianas y que tienen sus compradores de café en todo lo que es Loja. En toda la provincia de Loja y Machala hay unas comercializadoras colombianas que compran el café y lo venden acá. Y aquí mismo Star Wars dice café de Loja, ¿no? Y esa es como una contradicción, pero no son los lojanos los que venden. Entonces, acá viene la queja donde que dicen, bueno, nosotros no somos los que sacamos las verdaderas ventajas. Vamos a pasar a unos mensajes comerciales y seguimos con este podcast. Adelante, Carlos.
Gracias, Carla. Bueno, ya hacemos propaganda a Puerto López, ya está, por cierto, cerca de terminarse todo lo que es el avistamiento de ballenas. Entonces, conversábamos sobre este tema del café que es sumamente interesante y otros temas más con los cuales tengo siempre que estar conversando con los pequeños y medianos empresarios. ¿Por qué razón? Porque los pequeños y medianos empresarios regularmente no pagan asesoría, no pagan para elaborar proyectos. Como digo, les pregunto a ellos, ustedes si salen de su pequeña empresa, la empresa sigue produciendo. No, dicen, nosotros no podemos descuidarlo. Digo, si ustedes no son empresarios, son empleados más de su empresa y tienen que buscar una forma de mejorar esta parte porque obviamente si no se unen, digo, un gran empresario en el Ecuador creen que tiene que sacar todos los permisos de cada uno que le provee de la materia prima. No, él estandariza el producto y saca un solo permiso para su empresa para exportar. Entonces ustedes tienen que unirse. Si ustedes, digo, acá en Loja estuvieran organizados definitivamente y pusieran todo el conocimiento para hacer estos enlaces comerciales, ustedes no tuvieran estos intermediarios que no les permiten, en primer lugar, entendiendo desde el punto de vista de comercialización en el exterior, monetizar la materia prima. Si ustedes monetizan la materia prima, ustedes al hacer negocios, a lo menos aquí en Estados Unidos, van a tener que darles un ITIN nombre para que abran una cuenta en un banco para dónde se va a depositar. Se convierten en sujetos de crédito, porque aparte que tengan un contrato de Mm. proveer este producto. Entonces, ahí van a hacer uso, si es que hay unos tratados de libre comercio, como en la China y otros países, transferencia de tecnología, donde que ahora mismo, acá donde que les estoy dando ya toda la información a estos alcaldes, prefectos y comerciantes de café, donde que les muestro que ellos pueden hacer un intercambio con tostadoras de última generación, molinos de última generación y enseñarles todas las técnicas, como ellos acá tuestan a altas temperaturas o en partes tan altas como la mayor parte de ellos están tostando todo lo que tiene que ver en el estado de Colorado. Hay el doctor Rosvaldo Rodríguez, que es de Riobamba. Él es una persona que comercializa mucho café para acá. Él compra y lo tuesta en Riobamba, ¿no? Él ya lo trae tostado. Él es un médico residente allí en Miami. Alguna vez le entrevisté también acá, ¿no? Entonces, todas estas partes son interesantes que ellos vayan entendiendo el proceso, porque si no, caso contrario, no van a ser muy competitivos. Y por último, para pasar con José Elías, ahí que le conocemos al amigo Jimmy Jiménez, ¿no? El amigo Jimmy Jiménez allá en el estado de Las Vegas ha hecho un grupo de ecuatorianos que también comercializan productos allá, productos ecuatorianos, pero están a nivel solamente de la comunidad, ya sea ecuatoriana o hispana, latina, pero no están en los grandes hoteles, restaurantes. Entonces hicimos un estudio de mercado y les hicimos un anteproyecto donde que ahí pueden ver en ecuatorianos levantando el país las dos cosas principales que hablan en ese sector, el café y las flores. Las flores tienen una demanda tremenda en Las Vegas. ¿Por qué? Porque todos los eventos necesitan flores. Recuerdes que todo el mundo se quiere ir a casarse en Las Vegas, ¿no? No sé por qué será ese dulce allá que todo el mundo quiere casarse en Las Vegas y todo el mundo quiere un ramo de flores, todo el mundo quiere arreglar. Los grandes eventos que se dan en los diferentes casinos de Las Vegas, lo más que necesitan es flores. Entonces, ustedes van a ver que, por ejemplo, Cayambe y todos ellos pasan problemas para comercializar las flores y aquí hay un nicho de mercado tremendamente grande. Entonces, con esto, José Elías, usted que maneja muy bien estas empresas exportadoras y que les está dando también consultoría, ¿no cree que esta parte de ellos no hacer un buen trabajo en cuanto a la comercialización acá en el exterior y que puedan tener todas estas ventajas comerciales, prácticamente no les da la rentabilidad que ellos esperan para que de esa forma aprendan también cómo es el negocio circular, ¿no? Traen un producto y llevan otro producto, entonces el dinero se multiplica en la comercialización que se viene haciendo. No sé cuál ha sido su experiencia con los empresarios que vienen de allá del Ecuador, José Luis. Bueno, primero creo que hay que concretar sobre lo que se podría ver como un valor agregado, ¿no? Que es lo que estaríamos conversando, porque esto impulsa la competitividad y lo vemos en sectores como ciertas grandes como superfoods, de donde Ecuador ha destacado con productos como la quinoa, el cacao, granos y las frutas exóticas. Así que las políticas públicas
deben apoyar a estos sectores mediante asignación de recursos no reembolsables para proyectos que mejoren la logística, la certificación de calidad y la innovación en empaques sostenibles. Para proyectos que mejoren la logística, la certificación de calidad y la innovación de empaques es importante, y estas iniciativas permiten que los productos ecuatorianos no solo lleguen a más mercados, sino que le hagan un valor percibido mayor, lo que se traduce en mejores precios y márgenes de producción más grandes. Una cosa que quería en esta parte conversar que hablaba Leonardo, y quería hacerle una pregunta directa. Leonardo, se habla del producto orgánico, que es el que más valor tiene, un valor agregado importante, pero hay muchas empresas, muchas fincas que no están certificadas como agrícolas para sacar producto agrícola. Hay un producto que se me ha avisado y que dice que es importante porque le haría a esa finca o a esa hacienda agrícola, si se utiliza el polvo de roca como fertilizante orgánico, y esa lectura de los análisis de macronutrientes, ¿cómo cree que sería? ¿Tiene una factibilidad de este polvo de roca como fertilizante? ¿Ha conocido? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Cuál es la cuestión? Porque veo que se escucha que en Europa sí se da. Sí, sí, José Elías, el silicio. Por ejemplo, hay una empresa Grobasalto que justamente maneja, hay varias empresas, muchas empresas nacionales y también internacionales establecidas aquí en el Ecuador, que manejan. Pero le voy a contar una historia real. Mi esposa y sus hermanos, yo asesoraba, ellos tenían 14 hectáreas de banano orgánico en una cooperativa, concretamente en Balao. Al llegar a la gasolinera Balao, San Carlos, que se llama, a la entrada, a la derecha está el cantón Balao, a la izquierda está la entrada para entrar a Calderón. A 3 kilómetros había una cooperativa de cerca de 90 hectáreas de banano orgánico. Esto le estoy hablando hace 20 años, duró durante 15 años. Luego vino, es una zona minera, luego vino uno de los vecinos y ya dejó de tratarlo como orgánico. Vino otro vecino y dejó de tratarlo como orgánico y perdieron todos, incluso mi familia, mi esposa, perdieron la certificación orgánica. Porque si no se tiene una cooperativa, el complejo totalmente orgánico, pierde las certificaciones. Eso por un lado. Por la pregunta suya, sí, el silicio está ingresando mucho en Ecuador, pero eso es mucho, es muy poco comparado con la hectárea que tenemos. Nosotros tenemos, según declarado por el Ministerio de Agricultura, 170.000, 180.000 hectáreas de banano. Y de banano orgánico a duras penas llegamos a 12.000, 14.000 hectáreas en banano. En otros cultivos orgánicos lo hay, el cacao, lo hay Unocase, que es una compañía ecuatoriano-francesa instalada en Milagro y expandida por todo el Ecuador. Tiene ya, ellos compran cacao orgánico, ellos utilizan el material que usted dice de diferentes empresas, diferentes marcas. Sí, sí, José Elías, es un polvo muy bueno que está utilizándose, y entre esas una de las empresas que conozco y he tratado y he trabajado y hemos sembrado en Puyango, ahora que recuerdo, con don José Vicente Cárdenas, uno de los especialistas cafetaleros y que ha participado durante muchos años en la Taza Dorada. Con él, la finca de él está con silicio y con la empresa esta que se llama Grobasalto. El doctor Víctor Hugo Quimí también maneja un producto similar. Yo doy estos nombres, ¿por qué? Porque las personas que nos ven recojan nombres. No hay mejor forma de hablar con nombres, con estadísticas, con cosas certeras que sean elementos de ayuda, no simplemente de una declaratoria de conversación. Así es, José Elías. Importante porque, Gracias, gracias. sí, perdón si me permite. Qué importante porque sí he visto algunas informaciones sobre este polvo de roca, y hablaba que tienen nitrógeno, fósforo y potasio, que es lo que ayuda
primero al desarrollo de la planta, ¿no? Y también creo que la recuperación de la tierra. ¿Es eso real? Mucho que ver en la recuperación de la tierra. Las tierras se cansan, así como nos cansamos los humanos, las tierras se cansan. Ok. Wellington. Importante, ¿no? Tenemos al doctor Mariano Montaño, que nos está hablando de subir el nitrógeno de las plantas, ¿no? Con la sola. Y también el doctor Rangel Llerena, como bien lo mencionaste, Leonardo, ¿no? Él nos habla del ozono y un buen trabajo que está haciendo con esto del moco. Y lamentablemente no se trabaja con ellos. El mismo Fernando Caicedo me ha mostrado muchos proyectos con los cuales se puede trabajar, pero nadie le está dando estos espacios, ¿no? Porque hemos conversado en más de una ocasión y dice Wellington, los pequeños empresarios no pagan por asesoría. Y los grandes empresarios cuando te contratan, posiblemente no te quieren pagar ni lo que vale el trabajo. Entonces, no tenemos esa parte, por eso estamos buscando, ahorita justo un saludo para las personas que nos están siguiendo a través de la señal de Radio Latino 2. Un agradecimiento aquí le tenemos justamente al director administrativo de la Universidad Católica de Ibarra, con el cual estábamos justamente el día de ayer conversando de todos estos proyectos, el magíster Andrés Simbaña. Así que un saludo y gracias. Andrés, también tenemos a Andrea Garzón, creo que es el saludo para ti, dice ingeniero, una eminencia y luego siempre todavía trabajando por el Ecuador. Qué orgullo de ser humano. Aquí tenemos también a Ángela Sam, que nos manda saludos desde Guayaquil. Lía Córdoba, excelente programa. Felicitaciones, ingeniero Leonardo. Saludos, bendiciones desde la provincia del Cañar. Así que tienes muchos fans que están conectados, Leonardo. David Santillana, que está desde acá, en los Estados Unidos. Miguel Mauricio Cueva Estrada, saludos desde Guayaquil, que nos están enviando saludos. Entonces, esta parte es la que, o sea, siempre hemos estado presentando en diferentes áreas. Recordemos también que aquí estaba Juan Carlos Marcial, ¿no? Y por muchas ocasiones, y he conversado con él y me dice, Wellington, es difícil, súper complicado. Esta última visita que tuvo fue en que vino una delegada desde Europa. Ella es una abogada en Costa Rica, ¿no? Entonces, ahora, para no pasar ese proceso de la ONU, ellos están trabajando, calificando a grupos o a gobiernos seccionales, tratando de trabajar con el gobierno del Ecuador para calificar para bonos de carbono, reforestación y diferentes tipos de ayudas que tiene de este proyecto verde que está manejando Europa, ¿no? Directamente, ya ni siquiera hay este paso con la ONU para que comiencen a calificar todas estas cosas. Están trabajando con todos estos proyectos, pero muchas de las veces cuando se conversan, ninguno de ellos tiene ningún conocimiento o simple y llanamente han escuchado, pero tampoco han hecho tarea para informarse y poder lograr estos objetivos, ¿no? Así es que hay que ver cómo se trabaja. Viene en el mes de octubre una feria que se llama Made in Ecuador. Están invitando a la mayor cantidad de empresarios de Sudamérica. Ahí está, creo que tú le conoces perfectamente a José Luis Silva, ¿no? ¿Te acuerdas que estuvimos ahí en el Hotel Oro Verde con él conversando? Entonces él está organizando todo esto y está a nivel del periodismo latinoamericano, impulsando todos estos cambios también que está teniendo Argentina, ¿no? Unos cambios de fondo, ¿no? No son cambios de forma, son cambios que realmente están dando su muestra de trabajo para los pequeños y medianos empresarios. Entonces, eso es lo que va a venir para el mes de octubre, para la Feria Internacional Made in Ecuador. Esto también es una invitación para los pequeños y medianos empresarios de nuestro país que puedan comenzar a prepararse con la información de cuáles son los empresarios que nos van a visitar, igual que lo que está pasando ahora con estos empresarios de Saudi Arabia, porque lo que ellos tienen que adelantarse a la llegada, porque no va a ser como tú bien lo mencionaste, no va a ser el gobierno el que le solucione absolutamente todo, ¿no? Pero si ellos con un buen trabajo de comercialización, de manejo de estos proyectos, cuando ellos comienzan a enviar las carpetas, dejando saber cuál es la cantidad de productos que tiene, cuántos son los empresarios de estas áreas, cuáles son las necesidades que tiene.
Entonces ahí van a comenzar a entender cómo funcionan los socios estratégicos y ahora que también estamos trabajando con bancos de inversión, ¿no? Y los bancos de inversión lo que buscan es el retorno de capital, pero ese retorno de capital tiene que estar bien fomentado con un proyecto que demuestre que el producto que ellos están teniendo va a tener ese alcance con el que se espera comercializar. Mencionaste esta parte del plátano, ¿no? De ahí del Carmen. Y sí hay dos cosas ahí importantes. La primera es que acá en Conérico hay una cadena de almacenes que se llama Aldi, que también más que todo están fuera de lo que es Nueva York, ¿no? Más están en New Jersey, en Conérico y en otras partes, en otros estados. Imagínate que ayer el otro día que nos fuimos a ver, yo estoy viviendo ahora en Conérico, un plátano, $1. Un plátano cuesta $1. Entonces, y cuando la caja que viene desde allá tiene más o menos entre 80 y 100 plátanos, ¿no? Y creo que el precio, no estoy seguro, estaba hace tiempo, estaba como $15 la caja. No sé cuál será el precio actual, pero eso estábamos hablando con el alcalde de Waterbury y le mostrábamos cuánto cuesta en el Ecuador un limón. Le muestro que ahí en Puerto López te venden, cuando no es temporada de limón, te venden 40 limones por $1. Y cuando es temporada de limón, te dan hasta 60 limones por $1. Cuando acá tú vienes nuevamente a Aldi o a cualquiera, BJ, Costco, Walmart, no te dan más de 2 limones por $1. Y si son grandes, puede llegar a ser un solo limón por $1. Entonces, estas son las oportunidades donde que me dice el alcalde de Waterbury, mira, Wellington, esto tiene que ver directamente el estado de Connecticut. Aquí hay un grupo que maneja todas estas relaciones con los empresarios del estado de Connecticut. O sea, ustedes podemos trabajar con esto a través del senador, a través del congresista del estado de Connecticut. ¿Por qué? Porque hay ciertas regulaciones, cuando estábamos hablando comercialmente, que las que tiene la ciudad de Nueva York o New Jersey no son las de acá. A lo menos cuando se trata de las grandes empresas como es BJ, Costco y Walmart, ¿no? Hay ciertas regulaciones que son muy diferentes a las que funcionan en Nueva York y New Jersey. Pero dice, para eso están los congresistas y los senadores, y como uno de los asesores del alcalde de Waterbury ha sido asesor del congresista y los senadores de allá, me dice, eso es fácil, hacerte una cita. Mira todo lo que se simplificó por una simple visita al alcalde, bueno, ni tan simple visita, fuimos allá. Pero una cosa que sí me sorprendió, y esto les cuento como anécdota, ¿no? Cuando tuvimos la reunión, ya estábamos conversando y todo, un grupo de pequeños empresarios de esa área que les había invitado, ¿no? Pero la pregunta del gerente administrativo, que es un puertorriqueño dominicano, por eso se nos facilitó todo, me dice Wellington, antes de que venga el alcalde, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto vienen buscando cada uno para su organización? Porque al ser una cámara de comercio, ustedes son una organización sin fines de lucro. ¿Cuánto de dinero viene? Pues imagínate la mentalidad con la que ya vienen esperando a las personas. Y yo le dije, ¿en qué momento yo te hablé de que nosotros veníamos a buscar dinero? No, nosotros no estamos pidiendo ningún tipo de donación. Lo que estamos pidiendo es oportunidades de comercialización. Y ahí se abrió todas las oportunidades que te estoy comentando ahora. Entonces, ¿no crees que ahí también sí hace falta, ahora sí, volviendo al tema, en esta parte donde que las políticas públicas de nuestro país están muy deficientes o solamente manejan para un grupo exclusivo? Bueno, las políticas públicas en el Ecuador están deficientes hace muchos años. Se dedican a los 15, 17 productos estrellas que hoy estamos en los 20.000 millones de dólares. Pero hay otros como el Gandul, y te doy nombre. Yo conocí personalmente al ingeniero agrónomo Adriano Uvilla, él es de Babahoyo, él siembra Gandul para exportación, tanto en Pedro Carbo como en la zona de Babahoyo, como en la zona de Bolívar, en la provincia de Bolívar, que fue un momento dado el granero del Ecuador, de los diferentes granos, se está llevando Gandul y se vende. Y he hecho videos del Gandul yo en Nueva York y en New Jersey. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo estoy empatando a pequeños y medianos productores y lo he hecho sin fines de lucro con ellos, empatando lo que tú hablaste y lo que yo hice cuando fui estudiante y me gradué en la Politécnica en España, de que estudiantes que tienen que hacer su tesis
hagan unas cooperativas con los productores. Te hablo un cantón, el Empalme, con algunos cantones he trabajado. Voy a trabajar directamente con un cantón que se llama el Empalme para de 3, 4 productos que hagan cooperativas. Este año es el año declarado internacional del cooperativismo por la FAO y por las Naciones Unidas. Ecuador es un país que no ha explotado esa facilidad, así como lo que tú consigues en Connecticut, etc. He estado en Colombia 4 veces en cooperativas, he estado en Chile, en Perú no he estado los últimos años, pero también el cooperativismo es el fuerte y la fortaleza. Tal es así que el cooperativismo es la fortaleza en las flores de los pequeños agricultores, tanto de Cayambe y Pedro Moncayo, que son los 2 cantones más importantes de producción de flores en el país. Entre esos 2 cantones está casi el 70% de flores del país. Entonces, en la costa, por motivos, y lo digo francamente, por motivos de seguridad, por motivos de transporte, por motivos que no se puede viajar por la noche, lo estoy haciendo en la costa, en la provincia de Santa Elena y en la provincia del Guayas. Algo en el Oro, de buscar que chicos que se gradúan hagan sus tesis con estas cooperativas y logren formar una pequeña empresa con calificaciones nacional, primero de localidad, y después dar el salto a las calificaciones internacionales, certificaciones, para que ellos puedan exportar. Estoy haciendo con gente de Pitahaya, en la provincia de Manabí. ¿Por qué? Porque una pitahaya en la mano mía costaba $15, libre y media. Una pitahaya. Las pitahayas acá en el Ecuador pierden gran valor porque los productores sembraron en demasía, como está pasando con el cacao, que en vez de hacer la poda están sembrando, los prefectos están regalando, las universidades están regalando plantas, y eso no es política pública, eso es simplemente hacer política. A caballo regalado no se le ven los dientes. No, pero perdóneme, no se puede hacer eso porque se está haciendo un daño a futuro. El país continúa, el Estado continúa, los gobiernos cambian. Entonces, vas a deteriorar el precio del cacao a quienes ya están, y a los propios que se lo están introduciendo, se lo está casi engañando. Así que eso es importante. Este año es el año internacional de la FAO y del programa de alimentos, que se formen cooperativas que hay facilidades. La sierra funciona muy bien cooperativa. La costa, hay una cooperativa de banano, cooperativa Brasil, creo que es en el Guabo. Hay gente que tiene 1 hectárea y gente que tiene 50 hectáreas, pero es una maravilla de producción, de siembra, producción, cosecha, comercialización, exportación, la cadena completa. Y ellos están catalogados a nivel mundial. Entonces, sí hay ejemplos de cooperativismo en el Ecuador que pueden funcionar. Sí, bueno, siempre va a haber uno pequeño por ahí, uno que otro que siempre va a resaltar, ¿no? Pero en su mayoría, de las entrevistas que yo tengo a diferentes provincias, a diferentes partes del Ecuador y en reuniones que tengo allá, realmente resulta un poco el caos. Y también resulta un poco el caos porque las personas quieren vender en donde ellos siembran, donde ellos producen, ¿no? Entonces no hacen un trabajo, no hacen un estudio de mercado. ¿Cómo pueden llegar, por ejemplo, a Guayaquil, que tiene casi 4 millones de habitantes, a Quito, que tiene 4 millones, casi 4 millones de habitantes, donde que ellos tuvieran que hacer una data para saber cuáles son sus potenciales compradores y cómo dar incentivos a estos potenciales compradores con un retorno de ciertas materias primas que les pueden servir como abonos orgánicos, ¿no? Lo que están hablando de esto es una parte muy importante que tal vez, bueno, vamos a ver si es que podemos viajar para octubre, vamos a llevar toda esta información para allá, para Made in Ecuador, donde que queremos presentar, en vez de castigarle a la persona en esta parte del reciclaje, se puede llegar a darle un incentivo desde el campo con productos a los restaurantes, a los hoteles y a otros, inclusive a los mismos grupos familiares, si son en estos. Estamos presentando un proyecto de todo esto para ver si es que comenzamos a buscar que el mercado ecuatoriano, que consume el 80% de productos extranjeros,
mucho del maíz, mucho del... Un ejemplo, el café. Tú que estás allá y José Elías que también está prácticamente en el Ecuador, tú te vas a cualquier almacén en el Ecuador y encuentras cualquier cantidad de café colombiano. Y lo que siempre tú mencionas, ¿no? Nosotros consumimos tanto producto del café o tanto derivado del café que ni siquiera con la producción que tiene el Ecuador abastece al mercado nacional, ¿no? Pero pensamos en exportar. Y el producto colombiano, había una vez que me acuerdo que quería salir de apuro de Guayaquil, tenía que coger el avión ya para venir acá a los Estados Unidos y la primera llamada que me hacen es tráeme café del Ecuador. Me voy cerca del hotel que estaba a buscar dónde compro café. Todos los cafés que encontraba era café colombiano. Es del burrito, ¿cómo es? Eh, Valdés, café es Valdés, Valdés, Café Valdés. café Valdés. Entonces, yo digo, pero ¿y el sí café y el otro café dónde está? El café ecuatoriano, no hay nada. Así que fui comprando sí café y las llevé, pero ya después ahora, no, espérate, me voy a Loja y en el mercado de la Toma hay un lugar, ¿no? Cerca de donde que venden la comida, en una esquinita que un señor tiene una maquinita vieja y que él hace un café ahí de nuestra amiga Bionay Bravo, es media familia de Bionay, está ahí en la Toma, ¿no? Y voy, siempre que voy, le compro porque mi hijo es medio cafetalero, entonces cada vez, o si no, le compraba también en Pedro Carbo, hay una tienda que vende café por libras, café molido. Pero ahí mostramos una gran deficiencia, ¿no? Lo mismo en los chocolates. Mira, una vez en Jipijapa, siempre cuento esta historia, yo soy socio con el director del Parque Nacional Machalilla y el ingeniero Ángel Pincay, que tú le conoces, y nos vamos ahí a una que se llama Ferro Ecuador, dice que hay una ferretería en Jipijapa, y hay un stand muy bien arreglado que están todos los chocolates americanos. Y hay otro stand ecuatoriano que está medio que se quiere caer y ahí están los chocolates ecuatorianos. Pero hay un chocolate con almendras que lo hace Hershey. Entonces cojo dos y le digo, Ángel, prueba uno, digo, a ver si le gusta, este es el que le gusta a mi mujer. La reacción de él me dio una muestra de que algo no estamos haciendo bien los ecuatorianos. Me dijo inmediatamente, cómprame otro para llevarle a mi mujer. ¿No? Entonces, visto esto, José Elías, ¿cómo usted toma estas experiencias que se tiene uno en los diferentes trabajos que viene haciendo, el tener esta relación con la comunidad? Y usted que está allá en Santa Rosa, ¿no? Está al lado de la frontera con Perú. ¿Quién más que usted para conocer qué tanto producto del Perú ingresa al Ecuador y que posiblemente nosotros lo tenemos, pero no sabemos cómo posesionar en unos mercados de alta demanda en nuestro país? O sea, hemos visto ciertas empresas que han podido exportar y más que nada, como decía Leonardo, el cooperativismo es muy importante porque es preferible exportar en grupo que exportar una sola persona, porque se vuelve demasiado caro, ¿no? Mis propiedades están en la Cuca, en el sector de Arenilla, donde tengo cacao y Arroz, arroz. buen arroz. Sí, ahí tengo cacao y arroz. Pero lo que les decía, a pesar de los avances que se dice, Ecuador enfrenta desafíos estructurales, la dependencia de productos primarios sigue siendo alta y la inversión en investigación y desarrollo es aún más insuficiente, porque hay estudios que países con mayor competitividad regional como Chile, que hablaban, y Perú igual, ¿no? Han invertido significativamente en infraestructura, en educación y en tecnología, y las áreas donde Ecuador necesita acelerar el paso. Así que la sostenibilidad ambiental y la inclusión de género, aunque son enfoques transversales, Ecuador requiere una implementación más robusta para garantizar un impacto real. Y estamos viendo, yo tuve la oportunidad y todavía mantengo eso en organizaciones que han traído productos acá a los Estados Unidos, pero lo han hecho en conjunto y han podido vender en grandes cantidades y siguen vendiendo por contenedores porque unifican en los contenedores no un producto, sino 30 productos de diferentes productores que primero que hacen más rápido y segundo hacen más barato y pueden vender a más lugares, porque yo lleno un contenedor con un solo tipo de producto, es más difícil vender si meto en un contenedor 30 productos y voy a una cadena de supermercados que van a desarrollar mejores las ventas, ¿no?
Y por eso que creo que eso nos falta, lo que decía Leonardo, haber un cooperativismo, una unidad. No debe haber ese tipo de pensar que el otro me va a atacar o me va a hacer más pequeño, ¿no? Tenemos que trabajar juntos y eso todavía nos falta y si no, nos sale difícil. Pero el producto ecuatoriano es muy bien aceptado, pero se necesita una mayor cantidad para poder llenar a los mercados que queremos llegar. Penosamente, en el Ecuador no se queda el mejor producto, pues queda creo que el rechazo, porque además quieren sacar fuera del país. Y eso seguirá sucediendo cuando el mercado internacional es más grande que lo yo podría venderlo en el Ecuador. Y estamos viendo que en este momento que pequeños productores están queriendo abrir sus propias empresas para poder abrir un mercado. ¿Ya? Yo he participado, fui vicepresidente y todavía participo con ANFAB, que es la Asociación de Fabricantes de Bebidas y Alimentos del Ecuador. Son 34 las más grandes empresas del país. Ahí está Prodaca, Cofiteca, Chulo, Nestlé, Ales, Nirsa, y un poco, y ellos mandan por contenedores y lo hacen en conjunto. Entonces, ¿por qué los pequeños emprendedores no se unen igual para poder desarrollar? Una vez hicimos una asesoría a la prefectura de Tungurahua porque hay una gran cantidad de mujeres que tienen pequeñas empresas y querían hacer, pero quedó en eso, cambió la administración y quedó todo en el aire. Entonces es lo que nos pasa en el país. ¿Será que los procesos de un político ya no es bien visto para el próximo político de turno, ¿no? O también es parte donde que las cosas se ponen medio raras. Pero hay otra cosa que conversaba con Fernando, ¿no? El ingeniero Fernando Caicedo, y conversábamos con el doctor Mariano Montaño, el doctor también Llerena, donde que veíamos que una gran cantidad de ingenieros agrónomos no se dedican al negocio o no se dedican a su profesión de elaborar proyectos, de desarrollar muchos de estos valores agregados a la siembra, sino conversando con Fernando y ellos me dejaban saber, me decían, mira, Wellington, aquí el 70% o más de los ingenieros agrónomos son vendedores de insumos agrícolas. ¿Cómo entender esta parte, Leonardo? Tú que conoces perfectamente esta área, ¿no? Y que están estas organizaciones. Antes de contestarte, un saludo grande. Tú hablaste de Pioney Bravo, una tesonera luchadora, una de las mejores, ¿cómo llamaría yo? Se me fue el nombre. Una Hostería. guerrera del café. No, hostería, la hostería que tienen Chaguarpamba, yo No, me he fijado ahí, Chahuarpamba, estado su con mi café mismo se esposa, llama. sí, y la hostería de ella y el café que siembra, incluso me lo obsequió, ella vende a Alemania, vende a varios países de Europa, es una guerrera, como dices tú, una verdadera intensa productora y habla, pero perfectamente. Lo mismo agradecerle al día, porque el día Córdoba me ayudó mucho al contactar con el Congreso Mundial de la Quinoa, que se celebra ahora en septiembre, creo que lo van a cambiar para un mes más tarde. Mira que Ecuador se celebra el Congreso Mundial de la Quinoa y no se desplega una gran información. Cuando nosotros tenemos el 24% o el 21% ha bajado de los niños menores de 5 años desnutridos. Y la quinoa se produce justamente en la cordillera central andina. Entonces, necesitamos nosotros retomar todas esas cosas para poder levantar lo que dice José Elías. He estado en la Cuca con Milton Serrano y cuando fui joven trabajé en la hacienda de Ega Córdoba Polo. Seguramente tiene que haberlo conocido José Elías. Le puse el primer sistema de riego computarizado en el año 80. Los cajones de computarizado eran unos cajones enormes, unos roperos que había que ponerlo con aire frío, con aire acondicionado. O sea, Ecuador tiene, como dice José Díaz, tiene los mejores productos del mundo y no es, estoy hablando con un ego de ecuatoriano, como dice Roberto Bonafont, mi país, los tenemos, están calificados como exquisitos, exitosos, pero lamentablemente del grado medio hacia abajo, de las pequeñas hectáreas hacia abajo, no se fomente. Aquí viene una parte interesante, lo que decía la innovación. No hay estudio. INIAP tiene un presupuesto de 14 millones de dólares. Entonces no puede avanzar
En arroz, teníamos 440.000 hectáreas de arroz. Este año pensamos llegar a 230.000 hectáreas de arroz. Se sigue utilizando la soca, que es la semilla, resemilla que va saliendo hasta tercera. Entonces, hay una generación, no hay innovación. Las academias tampoco. Entonces, a tu pregunta de cuántos ingenieros agrónomos hay, se calcula, porque no hay un censo, se habla de 60.000, 70.000 ingenieros agrónomos. El ingeniero agrónomo Mauro Erazo Vélez es presidente del Foro Agropecuario Ecuatoriano y presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador. Sí, esa falla. Lo que tú dices es verdad. La mayor anhelo de un ingeniero agrónomo es pues ser empleado del gobierno, que en el momento en que daban oportunidades, la burocracia se infló, o ser vendedor de insumos agropecuarios. El Ecuador vende 1.000 millones de insumos agropecuarios importados. Entonces, aquí viene la parte que habla Mariano Montaño, la parte que habla el doctor Llerena, la parte que habla el doctor Víctor Hugo Quimí, la parte que habla el ingeniero agrónomo Hugo Banguera, la parte que nos decía José Elías de usar el silicio. Entonces, tratar de usar productos nacionales. Pero bueno, eso son políticas públicas. Yo me especialicé toda mi vida en dos cosas, en riego y en políticas públicas. Y él yo tengo 77 años, abuelito. Hace 5 años tuve un golpe contra natura, uno de los golpes más grandes en mi vida, y tomé una decisión. Me gustaba la política, la dejé. Me encantó el deporte, estuve en el Comité Olímpico, en el Athletic Club, en MLE, en 9 de octubre, con mi hermano del alma, Omar Quintana. Lo dejé y me he dedicado solamente a la agricultura, a devolverle lo que me ha dado la profesión desde joven, lo que me llevó al Congreso como diputado nacional, diputado provincial. Recuerdo al doctor Hinojosa, recuerdo a José Elías, recuerdo las luchas por la doble nacionalidad, recuerdo a tantos ecuatorianos que me han ayudado. La mayoría, el 99%, uno no los conoce, los que votaron por uno. Entonces, he decidido que en mis últimos años ser feliz. ¿Y qué es ser feliz para mí? Mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis amigos, y darle un legado en agricultura lo que más puedo. Asesorar. Sí, como decía el doctor Gilbert, está escrito en la clínica de él, una frase de él: mis manos son para curar y no cobrar a los que no tienen. Los que tienen que paguen. El caso mío es lo mismo. Yo a todo lo que es pequeño y mediano agricultor absolutamente no cobro nada. Nada. Lo hago con vocación, con pasión. Tal vez me ponen el transporte, llego, tal vez me dan el hotel, y si no lo pueden, lo hago yo. O lo hacemos un grupo de amigos. Y entre eso tengo que destacar el Foro Agropecuario Ecuatoriano. Te voy a pasar nombres. Está Brenda Mendoza, está Fernando Caicedo, estuve con él en la feria de Pedro Carbo hace poco y con Mariano Montaño. O sea, mira, hay una miel extraordinaria que estoy tratando de negociarla, orgánica. O sea, son cosas que nos faltan. Resumiendo, innovación, como dijo Lía. Aquí no hay innovación. Las academias, las universidades, las respeto mucho. Estudié en Universidad de Babahoyo, no hablo de ella, hablo general. Se limitan a dar títulos y se han hecho muy comerciales. Yo creo que el gobierno tiene que repasar el pensum, tiene que repasar lo que había antaño, la conscripción agronómica. Hay más de 300 colegios agropecuarios. Los colegios agropecuarios son un puente para con los pequeños y medianos productores. Todas estas cosas que hemos hablado, las que ustedes hacen, son tan necesarias, no importantes, interesantes, tan imprescindibles para que el Ecuador profundo exporte lo que exporta Holanda. Holanda tiene 45.000 kilómetros cuadrados, la quinta parte del Ecuador, y exporta 100.000 millones de dólares en productos primarios. Uruguay es el quinto exportador de arroz en el mundo, exporta 500 millones de dólares de arroz. El Ecuador hace 2 años importó arroz de Uruguay. No puede ser posible. Entonces, algo está fallando en el cronograma, en el programa, en la visión, en la misión de lo que es las políticas públicas.
¿Sabes que tú le conoces a Giovanni Ronquillo, de allá de Daule, Sí, al claro, el ingeniero ingeniero John? Roquillo, la peladora, se hizo un gran Sí, hombre, sí, sí. un gran hombre. Sí, son amigos míos. Y Sí, justo sí, gran estábamos hombre. conversando con él y me decía, Wellington, tú que estás trabajando con estos jóvenes, a ver, dime, ¿cómo podemos resolver el problema del arroz acá en Daule? Y mira que en un pequeño banco de datos que se bajó y se pudo hacer un anteproyecto, lo primero que mostraba es que había que canalizar los ríos. Los ríos están llenos de sedimentos, por ende, inundan más de lo que necesita esos grandes sembríos de arroz. Entonces, le envié, ¿no? Todo ese trabajo que se hizo con estos jóvenes, que coincidencias de la vida, después de que me vieron que estoy ahí trabajando con estos jóvenes en Ibarra, pues jóvenes universitarios de diferentes universidades me dice, mire, si me puede ayudar, digo, tiene que ser 9.5/10 o 10/10, porque tú sabes que los otros jóvenes se distraen en muchas cosas. Y como tú dices, ya la edad que uno tiene, ya no hay ese tiempo como para estar desperdiciando haciendo seguimiento a ellos cuando ellos tendrían que darnos los informes. Entonces ahí a Giovanni Ronquillo, por suerte le mandamos un saludo allá a Daule y me estaba mostrando una parte súper interesante con la que quería que trabajemos, el turismo del arroz. Mostrar todo lo que es Daule en sus sembríos, pero a través de un turismo. Bueno, tienen una muy buena infraestructura turística ya en la ciudad de Daule, donde que hay excelentes restaurantes. Entonces, en esto José Elías, es interesante, usted viaja constantemente al Ecuador y nosotros no vemos un turismo realmente sustentable y sostenible en base a la cantidad de ecuatorianos que viajamos desde los Estados Unidos al Ecuador. Hay como 20 aerolíneas que viajan ahora diariamente y son aviones no menos de 250 pasajeros. Acá usted mismo que tiene su oficina, una estadística que salió, hay como 50.000 ecuatorianos taxistas de TLC y trabajan la mayor parte para Uber y en la parte de atrás de sus asientos tienen monitores pasando propaganda. Cuando uno sube en ellos, no hay una sola propaganda del Ecuador. En el puerto de Newark hay como siquiera unos 5 o 10.000 traileros ecuatorianos, ¿no? Dueños de sus carros que están viajando todos los Estados Unidos y que usted ve, por ejemplo, a Michael Jordan, todos los que tienen en esos furgones la propaganda. ¿Cómo usted ve esta parte? ¿Realmente es cuestión ya de políticas públicas o debería ser la empresa privada que exija a los ministerios, que exija a los gobiernos seccionales de que en estas visitas que hace, como, bueno, no quisiéramos hablar de nuevo del 10 de agosto, no, pero eso sabe que levantó por barrio de lo que hablamos del 10 de agosto, pero ¿cómo deben de venir estas autoridades y estos invitados, no? A través de estas organizaciones con proyectos que vayan de ida y vuelta, que le entusiasme, que le diga al empresario ecuatoriano que en los Estados Unidos, mira, tus tierras que están abandonadas en la costa, en la sierra, en el oriente, ¿no? O en la Amazonía, como ellos llaman, puede ser un gran potencial si lo inviertes en esta tendencia que hay de un turismo, a lo menos el turismo de la salud, de excelentes médicos ecuatorianos que están operando ahora acá a lo menos en Manhattan, ¿no? Hay una clínica en Cuenca que se llama Monte Sinaí. Muchos de esos médicos operan acá y llevan pacientes para allá, pero no hay un turismo que diga les puedo llevar como es en Colombia o es Santo Domingo. ¿Cómo ve usted esta parte del turismo y obviamente todos los productos agrícolas que se pueden comercializar? Siempre hemos tenido problemas con diferentes gobiernos que ofrecen lo que no pueden dar. Y una cosa es este turismo que tiene que ser manejado por el Ministerio de Turismo, o sea, es una acción pública. Ahora inclusive está desapareciendo el ministerio porque han hecho algunos ministerios que les han unido que parece una pomada de lo que hay, nadie trabaja en nada. Exigir al Estado o al gobierno que apoye acciones de los migrantes en este momento es duro. Sí, recuerde que sí, porque le cambió o dijo voy a revisar lo que está haciendo las leyes del gobierno y ya le quisieron quitar la casa a la Corte Constitucional, nos van a quitar los consulados, eso, porque así son de estomacales. Entonces yo creo que en lo que sí, el Estado es el que debería hacer esa promoción del país. Mire, Costa Rica, un país tan pequeño, pero tiene una promoción tan grande donde ustedes van al turismo. Yo he tocado viajar a Costa Rica muchas veces
y he ido a las playas que no son nada para las playas de Ecuador. La parte alta de Costa Rica tampoco tiene, pero saben vender. Es como México, te vende una piedra, le pintan y la venden la piedra como turismo, pero nosotros no. Entonces, esa falta es las políticas públicas que no hemos tenido del país, que no les interesa o creen que no es tan importante cuando en el turismo entran gran cantidad de personas y podrían bajar todo ese tipo de problemas que tenemos con el trabajo. Pero tratar de buscar eso, tratar de explicar eso, no se va a dar. Ahora que tenemos tal vez un presidente que es turista porque llega al Ecuador a veces nomás porque sigue en el exterior, pues tal vez se puede dar, pero no podemos seguir en esa magnitud de que nosotros desde el exterior tengamos que hacer el turismo, solo si fuéramos dueños de un hotel como usted tiene en Puerto López, decir, hagamos publicidad, pero los que no tenemos, yo simplemente tengo la suerte de tener 3 ingenieros de agros en la finca y trabajan en Solamente eso. tiene 1000 hectáreas, José Díaz, nada No, más, no, pues no, nada. pero no es así. Pero lo que le digo, o sea, sí necesitamos que en nuestros lugares de trabajo tengamos profesionales preparados para poder crecer y hacer desarrollar el ambiente. Porque si no, personas que tienen una especialidad importante, que hagan otro tipo de trabajo, es lo que se llama la fuga de cerebros que había antes, ¿no? Aquí se fugan internamente porque estamos haciendo otro tipo de trabajo y esa es hora de poder comenzar a desarrollar. Como decía la Cuca, el arroz es uno de los arroces más conocidos y famosos del país, pero asimismo son manipulados por ciertos grupos que después quedan inclusive los arroces, los quintales de arroz en las piladoras. ¿Por qué? Porque dicen ya se llenó, porque exportaron importaron al Ecuador de otro país. Entonces, eso es lo que vivimos y esas realidades son muy tristes y seguiremos nosotros con ese problema. Un país que tiene toda la tierra para poder desarrollar, siguen saliendo del país a trabajar aquí en construcción, vendiendo en la calle, vendiendo chocolates en el tren, cuando pudieran desarrollar mejores acciones, pero necesita un apoyo del Estado, un apoyo del Estado y un apoyo mutuo. Entonces, si no creemos en nosotros mismos, nunca vamos a llegar a nada. Sí, bastante complicado. Sabe que con eso de la fuga de cerebros me recordó, y no sé si estuvimos con usted en esta reunión en Manhattan, cuando estaba de cónsul Jorge López, había las invitaciones para las reuniones que tenían los consulados latinoamericanos, y no me dio olvidar las palabras de la cónsul colombiana, que decía que ellos venden cerebritos, que ellos exportan prácticamente. Entonces ahí yo le hice la pregunta, ¿y cuál va a ser el valor agregado entonces de los productos colombianos, no? Y en esto nos encontramos ahorita en el Ecuador. Imagínese usted que una de las muchachas con mayor capacidad en inteligencia artificial que se dio una competencia en la India, la segunda es ecuatoriana. Ya van 3 campeonatos de robótica que ganan desde colegios y universidades ecuatorianas. Unas acá, la primera vez que vino un colegio de Ambato a una competencia de robótica donde que tienen que ellos hacer absolutamente todo, pues no, del chip, la memoria, un muñeco que parecía como unas de esas peleas de las películas, ¿no? Que todo mal hecho y todo llega y gana. Oiga, así era ese robot ecuatoriano. Con estos muchachos ganaron, pero ¿cuál ha sido el respaldo que ha tenido? Como usted dice. Entonces, lo que usted mencionó de Costa Rica es bastante simpático, ¿no? El hecho de cómo funcionan las inversiones en Costa Rica y por qué se dio ese boom y el desarrollo del turismo. En proyectos así que hemos estado trabajando, uno de los mayores inversionistas, y usted puede ver en las cadenas de restaurantes y hoteles y todo lo que hay ahí en Costa Rica, la mayor parte son americanos. O sea, son inversionistas que realmente fueron porque se les presentó un proyecto, se les dijo, esto es lo que hay, van a tener la tranquilidad de la inversión y obviamente ellos hacen mucha propaganda y tienen la confianza, la gente de acá, de Estados Unidos o de Europa, de otros países, de viajar a Costa Rica por la seguridad y como usted lo mencionó, cómo lo venden a Costa Rica como un destino turístico, dejando ver que el Producto Interno Bruto que mayor rentabilidad o que mayor ingresa es el turismo. O sea, sobre todos los productos es el turismo. Entonces nosotros en Ecuador que tenemos la oportunidad, como Leonardo mencionó al principio, ¿no? Podemos llegar posiblemente a los 7.000 millones de dólares. O sea,
el dinero sí existe. Y muchos de allá dicen, ¿cómo conseguimos dinero? Son los proyectos que no se presentan, donde que demuestren que va a haber un retorno de capital para el inversionista. Entonces, esta parte sí sería importante, ¿no? Recalcar e insistir que los pequeños y medianos empresarios, que todas las personas que están pensando en el turismo, en la exportación, en todo tipo de comercio pequeño, el prepararse y buscar personas que les apoyen, como hacen los grandes empresarios del mismo de Alibaba, ¿no? La palabra de él es, yo contrato solo personas que sepan más que mí y me den resultados. Y el cliente es el jefe. A veces nosotros en nuestro país pensamos que el que llega a comprarnos, le estamos haciendo favor al venderle, ¿no? O al atenderle, cualquier, cuando no se dan cuenta que él es el jefe, él es el que pone la plata. Oía una conferencia y decía, ¿quién es el que te paga a ti? El jefe. Entonces el que viene a consumir cualquier producto en sus diferentes formas, ese es el jefe, ese es el que paga. ¿A quién tienes que tratarle bien al jefe? Pues trátale bien al cliente. Y nosotros como que esa parte todavía está un poquito de trabajar en el Ecuador. Entonces, ya para la despedida, Leonardo, hemos conversado de todo un poco, pero este punto del turismo de la salud y el turismo como tal, porque hay el turismo comunitario, hay el turismo, como te mencioné, de lo que nos decía Giovanni Ronquillo, ¿no? El turismo de ir a conocer la ruta del arroz, la ruta del café, la ruta del cacao. O sea, se puede promover infinidad de cosas, pero cómo hay que trabajar, como tú bien dijiste, con los gobiernos seccionales, porque ellos van a tener que presionar al gobernador para que el gobernador llegue con estas ideas a la presidencia de la República, ¿no? En este caso, el prefecto y los alcaldes, que ya nos hemos reunido y nos damos cuenta que hay una deficiencia, o sea, hay una falta de conocimiento y eso sigue siendo preocupante. De tu experiencia, Leonardo, y dejando ahí el mensaje de despedida, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú haces? Voy a ser breve. Debo de recalcar que el ingeniero Giovanni Ronquillo fue el primer arrocero y pilador en los últimos 4 meses, desde el último domingo de la cierre de campaña, que cuando se dispuso que se compre arroz a los pequeños y medianos, fue el único, creo, que empezó comprando arroz a los pequeños y medianos productores. Yo tengo una gran amistad con él, nos conocemos, pero debo destacar el patriotismo de él, que se atrevió a comprar el arroz. Creo que todavía el Estado no se lo compra, pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué habría que hacer? Puertas adentro, censo agropecuario, agenda agropecuaria, comité científico agropecuario para tratar los problemas de las plagas, sobre todo en las musáceas y en otras también, esos 3 temas del Ecuador. La innovación, la academia. La academia son las universidades y las facultades agropecuarias, de comercio exterior, de economía de exportación, etc. También la salud en la zona rural. Es demasiada importancia la seguridad. Tenemos que aprovechar un capital externo que existe, que son los migrantes. Sí, esa fortaleza, ese héroe anónimo que vino saliendo porque yo me fui en el año 68, otros se fueron antes, otros más tarde, y el feriado bancario, cuando Ecuador tenía 12 millones de habitantes, se fueron 3 millones de habitantes. Se fue el 25% de los cerebros, fue la fuga de cerebros del Ecuador en el feriado bancario, donde el riesgo país llegó hasta 5.000 puntos, lo que más alto ha llegado en la historia. Ese emigrante que vive y ya tiene hijos y tienen nietos educándose en Europa, en Estados Unidos, hay que aprovechar esa fortaleza. El Ecuador, a través de su Estado, de su gobierno, sus gobiernos seccionales, aprovechar esa fortaleza, la tuya, la de Elías, la de Víctor Nivelo, la de, no me recuerdo ahorita, de Silvia, de otras, Silvia Mata. Silvia Mata, aprovechar toda esa fortaleza de experiencia y conocimiento. Yo te debo decir que yo, con esto que estos últimos 5 años me he dedicado, me han ayudado mucho emigrantes, tanto en Europa como en Ecuador. Se ha pedido la taza dorada para Italia. Ya sé que Anecafé ya la tiene, ya me lo dijo Pablo Pitargote, hacer la taza dorada en Madrid en el mes de marzo del año que viene. Te doy el nombre de un científico ecuatoriano, el doctor Roberto Chu, que fue gerente general
de una de las grandes empresas del Ecuador, que no viene al cabo de nombrarla, y abrió el mercado con China hace 25, 30 años para hacer la taza dorada en China. O sea, y eso que café, el Ecuador solo tiene café de especialidad para exportación, no tiene del otro, es el arábigo, porque no tenemos ni para consumo nacional, como bien decías tú. Entonces, todas estas cosas tenemos que reunirlas: censo, agenda, comité científico, innovación, investigaciones en INEA, la fortaleza que tienen los migrantes, no solamente enviar la remesa, de los que han triunfado y que son ejemplos. Yo recuerdo que hace 40 años, 36 años, Héctor Delgado me pidió que fuera asesor de él y le planteé y formamos y fundamos el Banco del Ban. Fueron asesores míos Carlos Julio Manuel, Francisco Sué, que ya en paz descanse, Mauro Intriago, y recuerdo que le dije a Héctor, va a desaparecer las casas de cambio, fórmenlo en banco. Me contrató, fui miembro del directorio, fundamos el Banco del Ban. Entonces, hoy en día hay un proyecto de ley que las cooperativas de ahorro y crédito van a desaparecer o tienen que transformarse en banco. Entonces, tienen que transmitirle conocimiento, y aquí las universidades, las facultades, las academias se están quedando como se quedan muchas autoridades seccionales. Le agradezco la invitación, Wellington, Elías, siempre las órdenes, y si dentro de poco quede por el oro, comunico, José Elías, para pasar por ahí, visitar. Sé que estás en Nueva York, y cuando también vaya a Nueva York para visitarte a ti, y una vez más a Wellington, que siempre que voy trato de visitarlo. Gracias. Gracias, gracias, Leonardo. No, y a todas las personas que tú consideres, a estos científicos, nosotros estamos listos para entrevistarle. Te cuento que hace un año, el doctor Llerena, el doctor Montaño, el doctor Caicedo y otros profesionales más ecuatorianos decidieron que yo sea el presidente de este grupo de científicos y catedráticos ecuatorianos. No sé por qué, pero me dijeron, entonces sí que formamos FIASTEC, como tú puedes ser. Entonces, ellos estuvieron dando los seminarios allá, ¿no? En Pedro Carbo. Justamente para ese fue un trabajo que se hizo entre la Cámara de Comercio y FIASTEC más los organizadores. Se necesita hacer mucho más de eso, ¿no? Que conozcan más de todo ese conocimiento que tienen nuestros profesionales ecuatorianos. Así que con José Elías me voy a despedir dejando usted el mensaje, sabiendo de antemano que usted está ahí en Brooklyn, New York, ¿no? Y que hay que pasarle ese mensaje de que son situaciones difíciles que está viviendo nuestra comunidad ecuatoriana con estas redadas, pero de todas maneras, nosotros como ecuatorianos, y como usted lo mencionó en el otro programa, ¿no? Se ha demostrado que la comunidad mexicana, siendo 100 versus un ecuatoriano, empresarialmente nosotros nos destacamos. Entonces, hay que abrirle esas puertas, hay que darle ese conocimiento y hay que tratar de darle la mejor asesoría en caso de que cualquier eventualidad pase. Sepan que hay oportunidades de inversión en el Ecuador. ¿Cómo hacerlas? Con un proyecto que garantice que su dinero va a tener ese regreso del capital y obviamente esa ganancia que necesitan. José Elías, me despido con usted el programa y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Bueno, gracias a ustedes. Solo recordarle a Leonardo, yo tuve el honor de conocer a Leonardo por un gran amigo de los dos, Carlos Simons, ¿no? Ah, Carlos, claro. claro, Sí. Carlos Simons, que fue el que abrió, el que manejaba y era uno de los padrinos de la comunidad ecuatoriana muchos años aquí en los Estados Unidos. Yo viajo al Ecuador más o menos de 8 a 10 veces al año durante 30 años, entonces siempre estamos en ese tipo de trabajo. Y bienvenido, nosotros, la finca mía está en La Cuca, después de la última rosera, hay un ángel bien grande afuera, ese es el inicio de la finca donde yo tengo, así que esta es tu casa. Gracias. Otra cosa, es importante entender que el valor agregado es el motor que puede llevar las empresas ecuatorianas a liderar mercados lugares, pero su éxito depende de un esfuerzo conjunto entre el sector privado y las políticas públicas. La estrategia nacional de competitividad es un paso en la dirección correcta, pero su efectividad dependerá de la continuidad
la inversión sostenida y la capacidad de adaptarse a los retos del retorno global. Así que hay que invitar a que estos oyentes reflexionen cómo pueden las empresas ecuatorianas seguir innovando para destacar y más que puede hacer el gobierno para apoyar este proceso. Así que eso es importante que podamos desarrollar porque estos programas es para abrir las puertas, abrir los ojos y abrir los corazones para poder desarrollar mejor para el futuro. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Cuídense, será hasta la próxima semana. Pásenla bien. Gracias, Carla. Paso contigo.